Del Evangelio según San Marcos. Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaúm, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Él les proponía la palabra. Llegaron 4 llevando un paralítico, y como no podían meterlo por el gentío, levantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús. Abrieron un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados quedan perdonados». Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: «¿Por qué habla éste así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios?». Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo: «¿Por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados quedan perdonados, o decirle: levántate, toma la camilla y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados». Entonces le dijo al paralítico: «Contigo hablo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa». Se levantó inmediatamente, tomó la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: «Nunca hemos visto una cosa igual». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es 15 de enero, queridos hermanos, y hoy celebramos en Costa Rica, como en otras regiones de Centroamérica, la hermosa devoción del Santo Cristo de Esquipulas. Una devoción que data del siglo XVI, cuando los españoles fundaron la villa de Esquipulas en Guatemala, empezando a convivir con los chortis, habitantes del lugar. La devoción se extendió y llegó a Costa Rica en el siglo XVIII. Hoy en el capítulo 4, siempre de la carta a los Hebreos, tenemos la invitación al descanso o al reposo. En un primer sentido se refiere a la historia de Israel en el desierto. Dios les destinaba la tierra prometida, donde encontrarían el reposo después de 40 años de peregrinación por el desierto. Pero por haber sido infieles a Dios, no merecieron entrar en su descanso. La generación que salió de Egipto no entró en Canaán. Moisés tampoco. En otras ocasiones se habla del descanso del sábado, imitación del descanso de Dios el séptimo día de la creación, y también del descanso de Cristo Jesús en el sepulcro, después de llevar a cumplimiento la misión que el Padre le había encomendado, el reposo del sábado santo. El autor de la carta atribuye el que los antiguos no entraran en el descanso a su desobediencia, y quiere que los cristianos aprendamos la lección y no caigamos en la misma trampa de los israelitas en el desierto. La lectura de hoy, claro que tiene gran continuidad con la invitación que nos hacía ayer. Tenemos que ser perseverantes en la fidelidad a Dios y así conseguir que el Señor nos admita en el descanso verdadero, el descanso de Dios, el que nos consiguió Cristo con su entrega pascual. Por eso nos recomienda encarecidamente: empeñémonos en entrar en aquel descanso para que nadie caiga siguiendo aquel ejemplo de desobediencia. El descanso verdadero no es el de una tierra prometida. Ese es un descanso efímero. El verdadero es llegar a gozar de la vida y la felicidad total con Dios, cuando sea la consumación de los tiempos. Y aquí es Cristo Jesús, el que como nuevo Moisés nos quiere introducir en ese descanso definitivo al que Él ya ha llegado. El Evangelio de Marcos, ahora en el capítulo 2, nos regala un relato simpático y lleno de intención teológica. Es el episodio del paralítico a quien le bajan por un boquete en el tejado, a quien Jesús cura y perdona.
Es de admirar ante todo la fe y la amabilidad de los que le echan una mano al enfermo y lo llevan ante Jesús sin desanimarse ante la dificultad de la empresa. A esta fe responde la acogida de Jesús y su prontitud en curarle y también en perdonarle. Y le da una doble salud, la corporal y la espiritual. Así aparece como el que cura el mal en su manifestación exterior y también en su raíz interior. A eso ha venido el Mesías, a perdonar. Jesús ataca el mal en sus propias raíces. Y la reacción de la gente es variada. Unos se quedan sorprendidos y dan gloria a Dios porque nunca se había visto cosa igual. Otros no. Ya empiezan las contradicciones. Es la primera vez en el Evangelio de Marcos que los letrados se oponen a Jesús. Se escandalizan de que alguien pueda perdonar los pecados si no es Dios. Y como no pueden aceptar la divinidad de Jesús, en cierto modo es lógica su oposición, pero les faltó dar ese salto en la fe, entonces se escandalizan. Marcos nos contará a partir de hoy 5 escenas de controversia de Jesús con los fariseos, no tanto porque sucedieran seguidas, sino agrupadas, con una intención catequética. Lo primero que tendríamos que aplicarnos es la iniciativa de los que llevaron al enfermo ante Jesús. ¿A quién ayudamos nosotros? ¿A quién llevamos para que se encuentre con Jesús y le libere de su enfermedad, sea cual sea? ¿O nos desentendemos con la excusa de que no es nuestro problema o que es muy difícil de resolver? Además, nos tenemos que alegrar de que también a nosotros Cristo nos quiere curar de todos nuestros males, sobre todo del pecado que es la raíz de todo mal. La afirmación categórica de que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados tiene ahora su continuidad y su expresión sacramental en el sacramento de la reconciliación. Y es por mediación de la Iglesia, queridos hermanos, a quien Dios ha encomendado este perdón, que Cristo mismo, lleno de misericordia, como en el caso del paralítico, sigue ejercitando su misión de perdonar. Igual que en aquel momento, hoy muchos simplemente se escandalizan. ¿Cómo un pecador puede perdonarme los pecados? No, yo me confieso solo con Dios, no tengo necesidad de un sacerdote. Bueno, el Hijo del Hombre tiene el poder para perdonar los pecados, y teniendo ese poder, se lo da a quien quiere. Decir que el sacramento de la reconciliación no nos perdona los pecados, es decir que Dios no tiene poder, que Jesús no perdona, ni tiene autoridad para hacerlo. En el fondo es una excusa porque no queremos convertirnos, ni queremos participar de la misericordia divina. Tratemos de reflejarnos en aquellos hombres que llevaron al paralítico a Jesús y de actuar con la fe que es capaz de curar, de sanar y de perdonar. Que pasen muy feliz viernes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.